nosotros ya llegó. Y yo que pensé que iba a venir vestidito bien, bonitico, a hablar del espíritu del 23 de enero, se me pareció vestido de guerrillero. ¿Qué es eso, Tari? ¿Qué es esa ropa? No, bueno, pero ya va, pero... Pero esa cosa es militar, yo sé. No, bueno, estamos en combate, como se dice, Sí. judicial. Ajá. Claro. Pero me da miedo la cosa. Hay 32 detenidos, entre ellos un teniente coronel activo, mayor. Ya vamos pero ya va. Hay 11 evadidos, prófugos con órdenes de aprehensión, o sea... ¿Y yo estoy en la lista? Dicen que hay un delator, dice... Entonces no soy yo. No, un delator dice que se presume que la fuente de investigación es el moderador de un programa que sale a la 1, un canal muy visto. Yo sabía. Entonces yo, oye, ¿quién será? Mira, pero antes de meternos en Honduras, para que la gente no piense que yo estoy loco, cosa que es verdad, yo estoy absolutamente loco, pues. Ya además conté el origen de la locura en mi familia. Fíjate, el espíritu del 23 de enero. Hay una grabación de Domingo Alberto Rangel, el viejo, que él estaba en el MIR, asume la lucha armada contra el gobierno. O sea, acababa de caer la dictadura y el Partido Comunista del MIR se fueron a la insurrección. Y ellos se van a hablar, Domingo Alberto para Cuba, y habla con el Che Guevara. Se decía que el Che Guevara quería darle continuidad al discurso aquel de Trotsky de la revolución permanente y venirse para Latinoamérica. Y también Pompeyo me dijo... Incluso a Venezuela. A Venezuela. Entonces, a quien él había visitado en los años 50 como motero. Ajá, entonces el Che Guevara le dice a Domingo Alberto, le digo, mire, pero yo no entiendo muy bien eso que ustedes están haciendo, porque el país acaba de ser una dictadura y lo que hay ahí es un espíritu de unidad nacional, de quererse todo el mundo, de democracia, y ustedes se van a ir para la guerrilla. El Che Guevara le dijo eso a Domingo Alberto. Yo pienso que los momentos posteriores al espíritu del 23 de enero, los momentos posteriores fueron traicionados. Es decir, aquella gran ensoñación que implicó la unidad cívico-militar de derrocar realmente a un dictador cruento, sangriento, de la peor estirpe que tenía con Pedro Estrada y la Seguridad Nacional, un cuerpo atroz de represores que no permitían aquí ni siquiera que hubiese cualquier manifestación o expresión pública en una plaza de hablar. Eso está totalmente actualizado, comprobado en listas que en algún momento mi gran amigo fallecido José Agustín Catalá difundió y también José Vicente Rangel, nuestro gran hermano igualmente, ¿no? Entonces, yo siento que por eso tal vez había ese impacto. Oye, pero si acaban de salir de algo donde más bien el pueblo y la Fuerza Armada logró esto. Lo que nadie tal vez desde afuera podía imaginar, desde adentro sí se sabía, era que Rómulo Betancourt se había convertido en un renegado, una persona que militó en la Juventud Comunista al final de los años 20 del siglo pasado, que se incorpora a la Juventud Comunista, pero luego reniega de ese pasado y se va literalmente a entregarse a los brazos del imperialismo estadounidense a un punto tal, recordemos que el gobierno del siglo pasado, anterior al de Pérez Jiménez y posterior al de el tirano Juan Vicente Gómez, de mayor alcance democrático, de mayor promoción de los derechos civiles, incluso del voto a las mujeres, de mayor nacionalismo, fue el del general Isaías Medina Angarita. ¿Y quién estuvo metido en ese complot? Acción Democrática y Rómulo Betancourt, la que lideraba esa ala ya neofascista. Entonces, ese es el que gana la elección posterior a esa épica de haber derrocado a Marcos Pérez Jiménez, que se pensaba que era totalmente imbatible. ¿Y qué fue lo primero que hizo Rómulo Betancourt? Ilegalizar totalmente a los movimientos sociales, perseguir a la disidencia de izquierda democrática inclusive, y literalmente lanzarlo, porque la represión era tal, el terrorismo de Estado era tal, a la lucha armada que ya había tenido un referente histórico impactante con la Revolución Cubana.
Tan es así que el gobierno de Rómulo Betancourt instala la pena de muerte. Disparen primero y averigüen después. Mátenlo, después vemos lo que hizo. Eso está totalmente... Mira, hay discursos de Rómulo Betancourt en YouTube que son dantescos, donde él habla en términos totalmente de decreto, de pena de muerte, cómo debe castigarse a los estudiantes, a los sindicalistas, a quienes hayan sido detenidos, y lo dice ante una masa llena de odio y de sed de venganza. Esa es la realidad. Él instala el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas, y legaliza al Partido Comunista de Venezuela, él legaliza al MIR. Entonces ahí vienen las disidencias, se parten dos, Acción Democrática, tú bien lo sabes, y se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre otros estaban allí parlamentarios célebres como Domingo Alberto Rangel, a quien tú has citado, cimas de la izquierda de la época, oye, como Gustavo Machado, Guillermo García Ponce, todos ellos fueron detenidos sin juicio previo, sin allanárseles la inmunidad parlamentaria, y se instala ese baño de sangre. Y si tú me hablas del espíritu del 23 de enero y del 23 de enero, yo tengo que hablarte de Fabricio Ojeda, quien fue el presidente de la Junta Patriótica que lidera, que agrupa a todos los factores civiles y militares que derrocan a Marco Pérez Jiménez. Fabricio Ojeda, que fue el diputado más votado de Venezuela. Cuando gana Rómulo Betancourt, el diputado más votado del país se llama Fabricio Ojeda. Es más, yo te vaticino algo aquí que he dicho en otras oportunidades. Fabricio Ojeda, por la vía electoral, hubiera sido presidente de Venezuela en esos tiempos. Y él, posterior a lograr esa victoria de ser el diputado más votado en el Congreso, al ver lo que le estaba pasando a sus compañeros, cómo allanaban sindicatos y mataban sindicalistas, campesinos, etcétera, renuncia al Congreso y se va a la lucha armada. Fabricio Ojeda dura un tiempo allí y con Douglas Bravo, que ya se había ido del Partido Comunista también, lo expulsaron porque el Partido Comunista llamó al repliegue táctico, etcétera, fundan el Partido de la Revolución Venezolana, un 23 de abril de 1966. Lamentablemente, un mes después, el 21 de junio de 1966, Fabricio Ojeda fue detenido por el CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, y brutalmente torturado hasta matarlo, lo asfixiaron y quedó como el mártir que es. Hoy está en el Panteón Nacional. Yo recuerdo que en su momento hice esa propuesta, que sus restos fuesen llevados al Panteón Nacional porque así lo merecía, porque él es el símbolo, él simboliza toda esa épica de lo que fue el 23 de enero, traicionado lamentablemente por el pacto de punto fijo, ADECO, PEI, URD, ya eso se conoce, y que dejó en Venezuela la estela de terrible de lo que la vivimos. O sea, la década de los años 60, 70, 80 y 90 fue de las peores que pudo haber vivido nuestro país. La masacre de Yumar, el Amparo, el Caracazo, Cantaura, las ejecuciones extrajudiciales, la muerte incluso de líderes emblemáticos de la izquierda, como por ejemplo en el caso de Fabricio Ojeda, que ascendía a ser un líder que iba a unir la izquierda y ganar una elección presidencial. Y Jorge Rodríguez, padre, asesinado brutalmente, torturado en julio del 76 por Carlos Andrés Pérez, quien fue casualmente el ministro policía de Rómulo Betancourt en esa época de sangre y fuego. Pero fíjate, yo tengo otra lectura. Para mí Betancourt es tal vez uno de los personajes claves en la historia de Venezuela porque su visión, su reflexión, bueno, permitió esta etapa democrática que en términos económicos y en términos de libertades, pues es la más avanzada que hemos tenido en la historia. Pero Betancourt, fíjate, tenía primero... Pero esa es tu opinión ahorita. Claro, y la tuya tú la dijiste. Cuando tú eras de bandera roja, tú no pensabas eso de Betancourt. Tú decías que Betancourt era un terrorista y un criminal. Tú y yo hablábamos mucho de eso. Mira, pero gracias a Dios. Ahora Betancourt es que para la democracia. Mira, sí, cuando yo hablaba contigo de eso, yo tenía 14, 15 años. Cuando yo tenía esa visión, hoy tengo 67
Y gracias a Dios yo tengo cambié. 61, somos de la misma generación. Pero yo no veo la cosa del 23 de enero como tú la ves, porque Betancur más bien enfrentó las reacciones del peronismo que tenían fuerza, Sí. el atentado de Trujillo, más la conspiración del No, Partido Comunista pero, del Mire. hermano, lo que se Y como ustedes, cuando ustedes dicen todas esas Ustedes no, conspiraciones... tú también, tú eras de bandera Pero roja. mira, pero cuando el gobierno dice que todas estas conspiraciones y actúa con mano dura, bueno, es Pero porque te quieren escúchame, tumbar. Pero hay un término que tú estás obviando. Él se convirtió en un agente de las grandes petroleras estadounidenses, que le entregó, pero así, regalado, el 99.9% de las ganancias petroleras de nuestro país a las grandes, y tú lo sabes, transnacionales gringas petroleras, la Menegrando Oil Company. Tú no estás enterado de que existían campos petroleros. Yo nací en El Tigre, estaba en Suátegui, cerca del Que allá Tigre. había campos petroleros. Mira, pero nace del petróleo, pero rapidito, pero oficina vamos número al 1. corte. ¿Tú sabías que un campo petrolero como Santomé tenía dividido dónde vivían los gerentes estadounidenses de nuestra industria, chicos? Porque al final esto era Venezuela. Esto no era un territorio como ellos pretendieron. Ellos quisieron anexar, como anexaron a Puerto Rico, Estados Unidos, quisieron anexar a Venezuela. Pero tú sabías que había una división incluso de xenofobia, de discriminación, de dónde vivían los venezolanos. Pero es un detalle. ¿Dónde vivían los venezolanos? Pero el detalle Campo Sur, ¿dónde vivían los gringos? Campo Norte, ahorita. las mejores casas, la mejor seguridad. Y eso era así. Vamos al corte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mira. Claro, como me viste que yo estaba hablando mucho, No, dos chico, negros hablando. Todo lo contrario. Llegaste, ¿no? Estaba viendo tus medios, estaba viendo